Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 7 de noviembre. ¿Cuántos días hay para las elecciones? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 7 de noviembre. 23 días. 23 días. 23 días. 23 días. Pero hoy es viernes, Renato, y usted anda siempre bien. No es que me encanta venir con la camisa de frente a frente algunos viernes, como algunas veces en frente a frente aparezco con la camisa con de la Tenecico. camisa de Tenecico, que es color negra. Sí. Es una unidad en Televicentro, Correcto. de todos nuestros programas noticiosos, de todos los canales noticiosos, TSI, todos los que laboramos aquí y transmitimos para la Corporación Televicentro. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Bueno, la noticia del día se ha generado en los últimos minutos. La Sala DOC, nombrada por la Corte Suprema de Justicia para conocer la petición de antejuicio en contra de dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, solicitado por el Ministerio Público, ha sido declarada inadmisible. La decisión se tomó por unanimidad. En este momento tenemos conexión con el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, el abogado Mario Urrutia. En principio, porque hay muchas aristas y lo vamos a hacer de la manera más breve, por los compromisos noticiosos y comerciales que tenemos. ¿Cómo recibe el TJE esta decisión de la Sala DOC de declarar inadmisible la petición del Ministerio Público de un antejuicio para ustedes por haber cometido prevaricato? Abogado Mario Urrutia, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Muy buenas noches a Cristina y al pueblo hondureño. Bueno, una vez más, pues se está dando a conocer la solicitud del Ministerio Público del antejuicio que estaba solicitando. Realmente lo recibimos con mucha humildad, pero al mismo tiempo estamos un poco sorprendidos por el golpe al sistema electoral que insiste el Ministerio Público, porque hemos escuchado atentamente la conferencia de prensa, o no conferencia de prensa, sino que el vocero del Ministerio Público, urgiendo a la Corte Suprema de Justicia que se le envíen el expediente de la solicitud del antejuicio para ellos presentar el requerimiento fiscal a través de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero, licenciado Renato, y al pueblo hondureño, establecer algo bien claro, que nuestro superior jerárquico en este caso es el soberano Congreso Nacional reunido en el Pleno. Y el artículo 234 de la Constitución de la República establece claramente que nosotros como magistrados del Tribunal de Justicia Electoral tenemos las mismas prerrogativas que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el procedimiento pues es claro qué es lo que procede en el caso de que nosotros, según el Ministerio Público, hayamos incurrido en alguna ilegalidad o en algún ilícito, como ellos nos acusan o nos señalan, de prevaricato judicial. Justamente usted se ha anticipado a la siguiente pregunta que viene, porque ya en este momento hay voces de juristas que lo que hizo el Ministerio Público, que la petición del Ministerio Público merece no solo la reflexión, sino una medida disciplinaria de haber planteado lo que plantearon y que la Sala DOC declaró inadmisible. Vamos a ver hasta dónde llega la autocrítica de las autoridades del Ministerio Público. Dependiendo del nivel educativo, para algunos fue planchón, para otros fue una cosa premeditada porque sabían que de plantear un juicio político no tenían los votos en el Congreso Nacional y que aún así se arriesgaron a pedir algo contrario a la ley, lo que merece una sanción disciplinaria, no solo para los fiscales que la presentaron, sino para el autor intelectual que los avaló para que la presentaran. Ok. Realmente esto se convierte en un fraude a la ley por parte del Ministerio Público, es decir, y el Estado de Honduras instrumentalizando a los entes electorales
a escasos 23 días, como acaba de decir usted y Cristina. Yo realmente estoy sumamente sorprendido, no sé cuál es la pretensión que se está queriendo fraguar en el Ministerio Público, sabiendo que vamos a un proceso electoral y crear esa incertidumbre, crear en la población ese miedo de lo que pueda suceder el 30 de noviembre. Realmente, licenciado Renato, yo como ciudadano hondureño, como magistrado, respetuoso de la ley, no comparto la posición del Ministerio Público y realmente pues hacemos un llamado, ya como lo hemos hecho a la comunidad internacional. Hemos enviado una atenta comunicación a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que está sucediendo aquí en nuestro país, ¿verdad? Están soslayando lo que es la institucionalidad electoral a escasos días del proceso electoral que se va a llevar el 30 de noviembre. Pero ahora viene la otra arista. Yo como periodista tengo que planteársela, de que ustedes no debieron emitir esa resolución en relación a la inscripción de los diputados Cristian Villalobos y Jorge Cálix, porque no estaba constituido el pleno al faltar el abogado Mario Morazán. Y ahora viene la derivación de todo esto, luego de que la Sala DOC de la Corte de Justicia ha declarado inadmisible el antejuicio para ustedes, para Miriam Barahona y para usted. Que el Ministerio Público puede acusarlos directamente porque hay un delito y librar, fíjese bien, y esta es noticia de última hora, de fuente muy importante de Telenoticias, que el Ministerio Público puede librar un requerimiento, acusarlos directamente porque hay un delito y librar requerimiento para capturarlos incluso en flagrancia. En flagrancia. Indican que si bien el Congreso es el responsable del juicio político, ello no inhibe al Ministerio Público a acusarlos directamente ante la Corte de Justicia por existir un delito, por ser un caso inédito. Por favor. Sí, adelante. Yo creo que el Ministerio Público no está midiendo las consecuencias de sus actuaciones desde el punto de vista sobre los derechos que nos asiste y de manera en materia de derechos humanos, en primer lugar. En segundo lugar, el artículo 5 de la Ley Orgánica Electoral y Procesal, ahí yo si hubiese cometido un delito porque la ley me obliga a través de presidencia darle continuidad de aquellos casos que son sometidos para dar una pronta respuesta y en la aplicación de la justicia electoral. ¿Qué hubiese sucedido, licenciado Renato, si esos expedientes del departamento de Olancho y el departamento de Valle por la renuencia o la falta de responsabilidad de los magistrados suplentes, en este caso, por no asistir a las convocatorias y del propio magistrado Mario Morazán, esos expedientes ahí estuvieran durmiendo, como dicen, el sueño de los justos. Realmente estuviésemos obstruyendo lo que es el proceso jurisdiccional electoral de aquellos casos que son sometidos a nuestro conocimiento, y lo hicimos por mayoría. Si bien es cierto, hay jurisprudencia a nivel internacional, inclusive en las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos a través de la Organización de Estados Americanos, donde hubieron casos en países de Latinoamérica donde hubieron sesiones de pleno, decisiones de pleno de órganos también electorales jurisdiccionales que tomaron por mayoría decisiones sin la presencia de algún magistrado que integraba el dicho pleno. Entonces, esto es una gran disyuntiva. Realmente nosotros, se lo digo, actuamos con todo el apego a la normativa y sobre todo a la Constitución de la República, donde la misma Constitución de la República nos hubiese establecido sanciones por la obstrucción de la justicia y en el no conocimiento de la misma. Y eso fue lo que sucedió con la magistrada Miriam Morazán. Estudiamos bien la profundidad de los casos que podrían repercutir en el caso que no hubiésemos tomado una decisión.
Correcto. Y esta mañana en Frente a Frente el abogado Mario Urrutia me envió 2 casos en América Latina. El primero es en 1993, en Guatemala. Durante el intento de autogolpe de Jorge Serrano Elías, la Corte de Constitucionalidad sesionó con solo 3 magistrados, de los 5 que integraban el Pleno, porque los otros habían sido intimidados y forzados a abandonar sus funciones. Aún así, la Corte emitió resoluciones válidas que restablecieron el orden constitucional, reconociéndose la legitimidad de actuar con mayoría funcional ante causa de fuerza mayor. Y también él me envió el caso de Perú en 1992, el golpe de Alberto Fujimori. El Tribunal de Garantías Constitucionales fue disuelto por el Ejecutivo, pero 3 magistrados continuaron sesionando en condición de resistencia institucional y sus resoluciones posteriores fueron reconocidas como actos válidos de defensa constitucional por la comunidad internacional y la Organización de Estados Americanos. Y él concluía, casos de universalidad del derecho constitucional democrático. Lo que me escribía en la mañana el abogado Mario Flores Urrutia, que lo tenemos por vía teléfono. Abogado, indistintamente de la inaplicabilidad, porque hoy la Sala DOC, ante la petición del Ministerio Público, ha declarado inadmisible, no inaplicabilidad, inadmisible la petición del Ministerio Público. Surge ahora, y lo vamos a escuchar en este momento con Yuri Mora, y voy a utilizar una palabra popular, ante el planchón hecho por el Ministerio Público. En esta primera instancia, ahora van a presentar posiblemente un requerimiento fiscal. Y fíjese usted, la información que tenemos para capturarlos incluso en flagrancia. Información confirmada de fuentes de Telenoticias. Vamos con lo que dijo Yuri Mora. Ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia de declarar inadmisible lo que es el antejuicio para los 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, respetuosamente estamos solicitando al Poder Judicial que de inmediato notifique oficialmente esta resolución, porque los fiscales del Ministerio Público están listos ya para poder presentar el requerimiento fiscal en contra de los 2 magistrados ante el juzgado competente. En ese sentido, pues, solo estamos esperando que la Corte notifique oficialmente, porque hasta este momento no se ha hecho, para que los fiscales del Ministerio Público procedan a presentar el requerimiento fiscal. Reiterando que el Ministerio Público lo que está tratando de garantizar son elecciones libres y transparentes para todo el pueblo hondureño, y por eso es la urgencia de que se nos presente esto por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abogado, y lo advierto como noticia que tenemos el deber de transmitirla en función de nuestra naturaleza periodística y de medios de comunicación. Inclusive, captura en flagrancia. Esa es una advertencia. Captura en flagrancia. ¿Qué me puede decir? Bueno, licenciado, realmente yo estoy tranquilo. No tengo ningún temor y no lo digo por machismo, lo digo por carácter. Yo sé que mis actuaciones han sido completamente transparentes, han sido completamente apegadas a derecho y al final, pues, el pueblo hondureño hará las valoraciones sobre las actuaciones del Ministerio Público. Nosotros ya estamos con nuestro cuerpo de abogados analizando y preparando, pues, la defensa de lo que podría el Ministerio Público entablar en contra de nosotros. Yo se lo digo, estoy completamente tranquilo, estoy sobre todo agradecido a Dios porque voy a dormir tranquilo, en paz y en tranquilidad, y vamos a estar preparados. Y como le digo de nuevo, a través de Canal 5, el noticiero estelar, también hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la OEA, a la observación de la misión de la observación de la Unión Europea, que haga de conocimiento al mundo lo que está sucediendo aquí en Honduras, queriendo hacer un asalto, un golpe al sistema electoral hondureño a través del fraude de la ley, con todas estas acciones que está pretendiendo o quiere realizar el Ministerio Público. Recuerde que estamos en estado de excepción, ¿verdad?
La comunidad internacional, fuerzas, sociedad civil han pedido derogar el estado de excepción en este proceso. Estamos en estado de excepción. Cualquier cosa puede suceder en estado de excepción. Cualquier cosa puede suceder en estado de excepción si la Corte tramita con agilidad, con facilidad, esto que está pidiendo ahora el Ministerio Público. Solo lo informo y es bueno que usted lo conozca. Seguro que usted ya ha reflexionado sobre esto. Claro que hemos reflexionado y como le vuelvo a repetir, pues estamos realmente conscientes de esa persecución desmedida que está haciendo el Ministerio Público, ensañándose con un órgano electoral, con una autoridad electoral, no contra Mario Flores, sino contra el sistema electoral hondureño, que realmente esto está llevando a menoscabos, a crear temor, crear una zozobra en el pueblo hondureño de cara a escasos 23 días del proceso electoral, licenciado Renato. Muchas gracias, abogado Mario Urrutia, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Vamos a ir a una pausa comercial. Luego de la pausa, Transparencia Internacional rechaza intento de socavar instituciones y pide estabilidad electoral para ejercer el sufragio el 30 de noviembre. Y hoy, fuertes cuestionamientos a Honduras en el examen periódico universal de derechos humanos en Ginebra, Suiza. Y aquí tiene que ver lo que está pasando en este proceso electoral con nuestras instituciones. En el examen periódico universal EPU que se realiza en Ginebra, Suiza, más de 90 países cuestionaron al gobierno de Honduras por el estado de excepción, las presiones hacia los entes electorales y las amenazas a la prensa y defensores de los derechos humanos. Atentos a estas noticias. Noticia positiva es presentada por Diunsa. El Black Week se adelantó en Diunsa. Los precios más bajos de Honduras garantizados. Aprovecha y llévatelo sí o sí. La UPN llevó a cabo la Expotec 2025, una feria académica que reunió a estudiantes y docentes para presentar proyectos tecnológicos con enfoque sostenible. Jóvenes de mecánica industrial desarrollaron una máquina inyectora capaz de reciclar plástico y convertirlo en vasos y maceteras, una propuesta práctica frente a la contaminación. Elaboramos lo que es una pequeña inyectora de plástico, vertimos lo que es la materia prima. En el vertedero llevamos la materia prima al grado de temperatura, al estado líquido, y luego es vertido en este molde. Aquí quedaría el producto final. En Honduras el talento existe, solo necesita oportunidades. Estudiantes de educación tecnológica diseñaron un sistema para operar elevadores, demostrando que desde las aulas se pueden generar soluciones técnicas aplicables en la vida real. Es el modelo de controlación por medio de un PLC, que un PLC es un dispositivo digital que nos ayuda a pasar de lo analógico a la digital. Ya no tenemos que montar aquel semejante panel. Por su parte, alumnos de la UNACIFOR expusieron un proyecto de energía a partir de biomasa, aprovechando desechos naturales para producir electricidad de manera renovable y sostenible. Y en nuestro proyecto nosotros presentamos cada una de las fases que conlleva la energía biomásica a través de biomasa forestal. Desde la parte de plantaciones, la parte de cosecha y recolección de esta biomasa, transporte eficiente, al igual que el procesamiento de esta para ser más eficiente. Mientras tanto, estudiantes de la UPN en Nacaome mostraron su capacidad para instalar sistemas de luces en vehículos, evidencia de competencias técnicas listas para el campo laboral. Nos enfocamos en la parte eléctrica, en lo que es luces, luces de freno, luces de parqueo, luces de direccionales y de cortesía. Si podemos ver aquí más adelante, podemos ver lo que son los faros. La Feria Tecnológica de la Universidad Pedagógica confirma que el talento está aquí. Falta que el país le abra camino para que estas ideas se conviertan en oportunidades reales. Mariolanda, Telenoticias. ¿Por qué insisto en este término? Después de lo que ha dicho Yuri Mora hoy, quiero que los hondureños se graben bien el concepto de flagrancia, que es la detención de una persona que está cometiendo un delito
o que es sorprendida inmediatamente después de haberlo cometido. Es una excepción que permite la detención de un individuo sin necesidad de una orden judicial previa, ya sea porque es sorprendido en el acto o porque es perseguido sin interrupción tras cometer el delito. Otros casos que configuran flagrancia incluyen si es señalado por la víctima u testigos o si tiene en su poder objetos del delito. Y hoy, después de lo que ha dicho Yuri Mora, y de la información que tiene TN5, es que Miriam Barahona, si es que está en el país, o el magistrado presidente del Tribunal de Justicia, Mario Flores Urrutia, al configurar otro delito, el Ministerio Público, después que les falló el primero, ante la resolución judicial, pueden ser detenidos, inclusive sin orden judicial, basándonos en el término flagrancia y la información que tiene TN5. Lo socializamos como información, solo como información. Los alcances que puede tener esto que está ocurriendo ahora mismo en el país. Bueno, vamos ahora con lo que dice Transparencia Internacional. El consejero del CNE, Marlon Ochoa, solicita al CNE que ante el retiro de la empresa de transporte que haría el traslado de las maletas electorales, se pida a las Fuerzas Armadas que asuman esa función, un hecho que de entrada genera el rechazo en diversos sectores ante la politización abierta a favor del oficialismo que han asumido los militares. Ya vamos a tener esa información, Para ser coherentes con lo que está pasando, vamos con el otro segmento. Transparencia Internacional expresó el jueves su profunda preocupación por la creciente inestabilidad política en Honduras a menos de un mes de las elecciones generales, al tiempo que advirtió la necesidad de garantizar un proceso electoral transparente e íntegro que brinde las garantías para proteger el derecho de los ciudadanos a votar de manera libre y segura. La organización rechazó cualquier intento de socavar las instituciones democráticas e hizo un llamado a las autoridades de los organismos electorales, instituciones relacionadas y fuerzas políticas de Honduras a trabajar de manera coordinada y conforme a la ley para garantizar la democracia, legitimidad y unas elecciones transparentes. En su pronunciamiento, el organismo internacional también enfatizó que el voto es la base de la democracia, sustentada en el respeto a los derechos fundamentales de participación ciudadana establecidos por la ley y las declaraciones internacionales. Instó a la ciudadanía a participar activamente, supervisar y exigir transparencia y, por último, reiteró su permanencia antes, durante y después de las elecciones en defensa de la democracia y en apoyo a los ciudadanos en Honduras. En menos de 15 días, las elecciones de Honduras han colocado nuevamente al país en el ojo de la comunidad internacional al producirse 4 reportes, entre ellos 3 misiones de observación internacional de la Unión Europea y la OEA, el último de Transparencia Internacional, en un claro mensaje de la importancia que la comunidad internacional está dando al país en las elecciones más decisivas desde el retorno a la democracia. A medida que se acercan las elecciones generales, Honduras vuelve a colocarse en el foco de la comunidad internacional, pues solo en las últimas semanas distintos organismos han lanzado contundentes llamados a la paz, la transparencia y la estabilidad del proceso electoral. El más reciente pronunciamiento llegó de Transparencia Internacional, que manifestó su preocupación por la inestabilidad política en el país, subrayó la importancia de garantizar la integridad de los comicios y proteger el derecho de los ciudadanos a votar de manera libre y segura. Transparencia Internacional se suma, a comunicados ya como los de la OEA, la Unión Europea y otras instancias internacionales que están preocupadas por la democracia en el país. Es un llamado también a los políticos a que se pongan serios, a que respeten la institucionalidad, a que garanticen elecciones con integridad electoral, con garantías mínimas, para que se desarrolle un proceso en paz, en armonía y un proceso sobre todo en donde se respete la voluntad popular del pueblo hondureño.
Al igual que Transparencia Internacional, recientemente la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos y los de la Unión Europea también exhortaron a garantizar la seguridad y autonomía de las autoridades electorales para asegurar la transparencia y democracia. Para este analista, los mensajes de la comunidad internacional son contundentes y advierte que ignorarlos podría acarrear serias consecuencias para el país. Esos comunicados, tanto de la OEA como de la Unión Europea, son mensajes inequívocos del interés que tiene la situación política de Honduras y las próximas elecciones, el interés para la comunidad internacional. Quien no entiende el mensaje, quien no entienda las repercusiones que una alteración del orden electoral en Honduras puede traer consecuencias muy serias, es porque es torpe o es porque es perverso. De su lado, el director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad sugirió prestar mucha atención a las advertencias que están haciendo distintos organismos internacionales, considerando que la crispación aumenta cada vez más en el escenario electoral hondureño. Y el mensaje es que nosotros tenemos que bajarle el tono a la crispación, a la conflictividad electoral, permitir que los órganos electorales hagan su trabajo, evitar que haya injerencia político partidista en el trabajo técnico del órgano electoral y evitar también el famoso lawfare. En otras palabras, ya la comunidad internacional está enterada de lo que está sucediendo. El mensaje de la comunidad internacional es claro: Honduras está bajo observación y lo que ocurre el próximo 30 de noviembre definirá cómo el mundo percibe el compromiso del país con la democracia y el Estado de Derecho. Gabriela Lobo, Telenoticias. Y Honduras fue evaluada este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra durante el examen periódico universal EPU, que revisa cada 4 años el cumplimiento de los compromisos internacionales. La delegación hondureña, encabezada por el ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, afirmó que este es el primer examen bajo un gobierno legítimo, mientras más de 90 países intervinieron con críticas en 3 temas claves. El primero, el estado de excepción, fue el más cuestionado por países como Francia, Alemania, Noruega y Reino Unido, que recordaron que estas medidas deben ser temporales y sujetas a control judicial. Advirtieron que su prolongación pone en riesgo derechos fundamentales y la equidad electoral. El segundo tema fue la independencia de los organismos electorales. Naciones como España, Canadá y Brasil pidieron garantizar la autonomía del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral ante presiones políticas para asegurar elecciones creíbles el 30 de noviembre. Subrayaron la necesidad de proteger a las autoridades electorales frente a presiones políticas y garantizar la transparencia del escrutinio. Y el tercero, la protección a defensores y periodistas, donde Noruega, Suiza y Países Bajos exigieron fortalecer el mecanismo nacional con autonomía y presupuesto. Si bien reconocieron algunos avances sociales, la mayoría de los países expresó preocupación por el deterioro del Estado de Derecho. Otros de los temas abordados se relacionan con la ratificación de instrumentos internacionales pendientes como el Convenio 189 de la OIT y la adhesión al Acuerdo de Escazú, donde Chile, Costa Rica y Brasil elevaron su voz al respecto, así como la adopción de políticas climáticas con enfoque de derechos humanos. En tanto, México, Islandia y Uruguay insistieron en avances hacia la despenalización del aborto y garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva. Estamos en el ojo del mundo. Estamos en el ojo del mundo por lo que ha sucedido históricamente o en las últimas décadas y lo que está sucediendo en este momento. En el examen periódico universal EPU, que se realiza en Ginebra, Suiza, más de 90 países cuestionaron al gobierno de Honduras por el estado de excepción, las presiones hacia los entes electorales y las amenazas a la prensa y defensores de los derechos humanos. Más de 90 países cuestionaron a Honduras en Ginebra por la prolongación del estado de excepción, las presiones sobre autoridades electorales y la falta de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Pero en su cuarto examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el secretario Longino Becerra solo repitió el discurso oficial. Son el resultado directo del esfuerzo y compromiso del Estado de Honduras por saldar la deuda histórica en materia de protección a derechos humanos y continuar
con el proceso de refundación del Estado constitucional de derecho. Existen avances significativos en la protección de derechos colectivos e individuales de la población. Organizaciones nacionales coincidieron con las críticas internacionales y advierten que mantener vigente el estado de excepción durante un proceso electoral puede limitar libertades y afectar el voto ciudadano. Estamos ante una medida ilegal. O sea, ya no solo es la desproporcionalidad, ya no solo es que se ha desnaturalizado esta medida, donde hemos escuchado incluso a algunos actores del gobierno que defienden esta medida como se está implementando en este momento, que es nuestra política de seguridad activa en contra del crimen organizado. La ONU también se mantiene alerta que Honduras sigue siendo un país peligroso para quienes denuncian abusos o ejercen el periodismo. ¿Sobre qué cosas es necesario continuar trabajando, continuar desarrollando para garantizar que cumplimos con las obligaciones derivadas del sistema internacional de derechos humanos? El llamado es a abrir un diálogo y asumir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos. Más allá del discurso oficial, la exigencia es clara: menos palabras, más acciones, especialmente respetar la independencia de los órganos electorales y judiciales. Como la necesidad de que se cumpla la Constitución en relación con la autonomía y la independencia que debe de tener el Consejo Nacional Electoral y también el Tribunal de Justicia Electoral, que desafortunadamente ha formado parte de una repartición por parte de los tres partidos políticos mayoritarios. El informe reconoce algunos avances, pero deja el mensaje que la comunidad internacional observa a Honduras con preocupación y espera que el próximo gobierno demuestre con hechos su compromiso con los derechos humanos. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos vamos a informarles sobre lo del transporte, porque hoy el consejero del CNE, Marlon Ochoa, ha solicitado a este organismo que ante el retiro de la empresa de transporte que haría el traslado de las maletas electorales, se pida a las Fuerzas Armadas que asuman esa función. Ya vamos a tener todos los detalles de esta petición y de las reacciones que se han producido. Antes, en el Mundo en TN5, Cristina Rodríguez nos informa que la Corte de Justicia de Brasil rechaza los recursos de Jair Bolsonaro y confirma la pena de 27 años para el expresidente de Brasil. Y en Brasil, la presidenta Xiomara Castro fue testigo de honor este día en ese país de la firma del convenio entre el Banco de Inversiones de Alemania y la Coalición para las Naciones Unidas con Bosques Tropicales por la venta de bonos de carbono que permitirá a Honduras recibir a partir del próximo año un monto de $12 millones. Honduras recibirá el próximo año $12 millones por la venta de bonos de carbono, luego que la presidenta Xiomara Castro fue testigo de honor en la firma de la Carta de Intenciones entre el gobierno de Honduras con el Banco de Inversiones de Alemania y la Coalición para las Naciones Unidas con Bosques Tropicales en el marco de la Conferencia del Cambio Climático 2025 que se desarrolla en Belén, Brasil. Este es una muestra de los logros de que el sur global puede cumplir y podemos tener la oportunidad de tener acceso a no solamente demostrar el esfuerzo que hacemos por el cumplimiento de cubrir nuestros bosques, cumplir con la protección de nuestros bosques, sino también la capacidad de nuestros pueblos de poderlos proteger y cuidar. El gobierno de Surinam es parte de este convenio multilateral en el cual unas 100.000 hectáreas de bosque serán restauradas con estos recursos que adquiera Honduras a través del Fondo de Áreas Protegidas, Vida Silvestre y canalizados mediante varios programas ambientales. Ha firmado también la intención de la compra-venta la empresa Bayer alemana, la empresa Siemens también alemana, y que entonces podamos asegurar la inversión pública ambiental de tanto el programa Padre Andrés Tamayo, el programa Agrobosque y la estrategia Cero Deforestación al 2030. El gobierno de Honduras destacó que este acuerdo firmado es el resultado del liderazgo nacional e internacional de la presidenta Castro. Que es un hito histórico. Honduras, cuando empezó hace tiempos el protocolo de Kioto, que fue antes de esto de Acuerdo de París, Honduras fue el primero en firmar el primer mecanismo también para reducción de emisiones. Ahora Honduras se vuelve también el primer país
que va a realizar la primera transacción de créditos de carbono. La mandataria hondureña agradeció al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por permitirle un espacio dentro de la COP30 para firmar este importante convenio para Honduras en el tema ambiental. En enero de 2026, Honduras ya podrá realizar transacciones de crédito gracias a este convenio firmado en la capital de la Amazonia. Desde Belén, Brasil, José Andino, Telenoticias. Y en educación financiera le ofrecemos algunas medidas que le permitirán reducir los llamados impagos. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Definir políticas de crédito claras, establecer plazos, límites y condiciones antes de formalizar acuerdos, incorporar recordatorios automáticos, notificaciones previas y posteriores al vencimiento, ofrecer métodos de pago flexibles o anticipados como domicilio bancario o pago por adelantado parcial, negociar acuerdos personalizados con clientes claves para mantener relaciones equilibradas y sin comprometer la liquidez. El consejero del CNE, Marlon Ochoa, solicita al CNE que ante el retiro de la empresa de transporte que haría el traslado de las maletas electorales, se pida a las Fuerzas Armadas que asuman esa función. Un hecho que de entrada genera el rechazo en diversos sectores ante la politización abierta a favor del oficialismo que han asumido los militares. Aceptar esa petición, aseguran, es elevar aún más el nivel de riesgo de las elecciones y la democracia en Honduras. Más tardó la empresa del transporte Unión Cargo en anunciar su retiro absoluto del proceso de licitación que el consejero de Libre Marlon Ochoa en solicitar al Pleno del CNE la intervención militar como apoyo para buscar alternativas en el traslado del material electoral, cuestiona este ex capitán. Pareciera todo planificado, pareciera que todo ha ido teniendo una hilaridad del discurso al hecho, pero el pueblo no se engaña. Mediante un oficio dirigido a la presidenta del CNE, el consejero Ochoa solicitó informar a la entidad armada sobre el retiro del contratista del transporte, requiriendo de su disponibilidad inmediata a fin de encontrar soluciones conjuntas en el marco de sus responsabilidades constitucionales. La petición de Ochoa se mantiene en el aire, pero el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa advierte que darle a las Fuerzas Armadas esa misión sería poner en riesgo la democracia en vista de la poca credibilidad de la que goza su cúpula. El 7% cree en las Fuerzas Armadas. Entonces realmente no hay credibilidad en la población hondureña y si no hay credibilidad estamos mal. Necesitamos entes que den credibilidad a la población hondureña. Pero según conoció TN5, el CNE maneja otras opciones frente a este problema del transporte. Una de las que más resuena es el lanzamiento de un proceso de contratación expedito, donde se gira invitación a 3 empresas para participar. De hecho, la misma empresa que prestó el servicio durante las elecciones primarias estaría dispuesta a ofrecer sus camiones para las generales, una vez que el CNE haga efectivo el pago de la deuda que tienen pendiente desde hace 9 meses. Consideraría yo una veeduría y que se nos brinde y que se nos garantice la seguridad de vida pues, para las unidades, ¿verdad? Porque recuerden que vamos a llevar lo que es el material electoral y los kits tecnológicos. Por ahora todo está en definiciones, pero lo que se decida en las próximas horas podría marcar la diferencia entre una jornada electoral confiable o una llena de dudas. La Red por la Equidad Democrática advirtió sobre las irregularidades e intentos de trasladar la responsabilidad del transporte electoral a otras instancias distintas al Consejo Nacional Electoral. Recordó que según la Constitución, el CNE es la única autoridad responsable de coordinar y administrar la logística electoral, incluida la distribución del material, y que delegar esa función a las Fuerzas Armadas constituye una violación constitucional y una amenaza a la independencia institucional. La organización también exigió al Ministerio Público agilizar las investigaciones sobre las elecciones primarias que mantienen bloqueado el proceso de contratación de transporte, afectando a las empresas del rubro y poniendo en riesgo el cronograma electoral. Finalmente, la Red H llamó a las instituciones a respetar sus competencias y evitar injerencias militares o políticas en las elecciones, pidiendo a la ciudadanía mantener vigilante para que el proceso se realice en apego a la ley y la voluntad popular.
TN5 en línea es presentado por La Curazao. Black Friday, las ofertas más esperadas del año. Nuevas promociones cada semana. Garantizamos los mejores precios. La solicitud del consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, pidiendo a la presidenta del organismo electoral que convoque al oficial de enlace de las Fuerzas Armadas para informarle sobre el contrato del transporte del material electoral y buscar una solución conjunta, despertó mucha controversia en redes sociales. Luz Martínez advirtió que se busca hacer lo mismo que hicieron en las internas cuando el material electoral llegó tarde a los centros de votación. Belín Ramos cree que es un buen plan para matar la democracia del país. Óscar Barahona consideró que quien arma la crisis ahora ofrece la solución que le conviene a él y a su partido. Y Wendell Dixon posteó: las Fuerzas Armadas representan a Libre, así que no. Pero otros, como Corina Lobo, celebraron la solicitud y expresaron: excelente, Marlon Ochoa, así es como se trabaja. Anita de Stephen dijo recordar que en todas las elecciones generales que ha presenciado, han sido las Fuerzas Armadas las encargadas de llevar las urnas en los departamentos y municipios. Y para Héctor Gutiérrez, en todo proyecto debe haber un plan B, y si los transportistas no quieren participar porque forman parte del boicot de las elecciones, entonces las Fuerzas Armadas deben asumir ese rol, tal y como sucedía en elecciones anteriores. Bueno, sobre este tema del transporte, ¿quién al final va a transportar maletas electorales, los kits y todo lo que tiene que ver con los suministros para que hayan elecciones el 30 de noviembre, que no se ha resuelto a pesar de que solo tenemos 3 semanas para las elecciones? Se han producido reacciones en San Pedro Sula. ¿Sabe quién es? El que a esta altura del partido no exista una empresa para la distribución del material electoral es decepcionante, con alumnos aplazados que no aprendieron del fracaso de las primarias. Diversos sectores en el norte del país expresan su preocupación sobre la transparencia en el proceso. Es una situación grave porque realmente en función de planificación, de logística, que nosotros estemos a menos de 30 días de las elecciones y no tengamos certeza ni siquiera quiénes van a ser esas empresas que van a contribuir en el traslado, es algo lamentable. El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Narrala, ha culpado al consejero Marlon Ochoa del atraso en la adjudicación del transporte y propone que sociedad civil y las iglesias vigilen a las Fuerzas Armadas en el traslado del material electoral el 30 de noviembre. Vos trataste de incendiar la embajada de los Estados Unidos, están las fotos, están los documentos, y ahora encima querés hacer esto porque vos fuiste el que atrasaste el proceso, vos sos el culpable. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, se mostró optimista sobre las elecciones del 30 de noviembre. Aseguró que se resolverá el problema de la movilización del material electoral, pues considera que es parte de la zozobra a la que la clase política nos tiene acostumbrados. Hay que analizar cuáles son las facultades que establece el artículo 273 de la Constitución de la República, en donde delimita la funcionalidad de las Fuerzas Armadas en el aspecto de apoyo, supervisión, logística. Se debe hacer acompañar de otros sectores en caso de que ya no se encuentre respuesta o una solución al problema del transporte. Mire, lo van a encontrar. De hecho, es parte de las zozobras que normalmente los políticos nos llevan, por lo tanto hoy debemos nosotros de esperar los resultados que se den. El representante de la Iglesia, Ministerio La Cosecha, Misael Argeñal, es optimista y confía que tendremos unas elecciones limpias a pesar de las grandes diferencias en el sector político. Hay una lucha política, el partido gobierno no quiere salir y los demás quieren ser parte. Es normal, pero yo creo que es un momento que el pueblo tiene que tomar sus propias decisiones. En lo que sí coinciden los entrevistados es que este 30 de noviembre a las 6 de la mañana hay que salir masivamente a votar y de esta manera frenar cualquier intento de fraude electoral. Orlín Martínez, Telenoticias. Bueno, atentos, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando retornemos, se han producido muchas reacciones con la denuncia grave formulada por el exministro de Salud en esta administración, José Manuel Mateu, que los hospitales que se están construyendo están sobrevalorados en $200 millones. Atentos a todas las reacciones que se generan al respecto.
Pero antes, Radio Satélite, en el marco del 65 aniversario, encendieron el árbol de Navidad en Mall Premier. Con la encendida del árbol navideño del Mall Premier, Radio Satélite celebró este viernes su 65 aniversario. El centro comercial se llenó del espíritu navideño y las familias hondureñas que llegaron a la celebración disfrutaron de los regalos de Santa, un evento especial repleto de música, premios y toda la magia de la Navidad. Estamos muy contentos dándole la bienvenida a esta temporada tan hermosa como lo es la Navidad, una temporada llena de magia, llena de alegría y llena de amor, sobre todo esa unión en familia que es la que nos caracteriza como centro comercial. Nos encanta tener casa llena como lo tenemos el día de hoy. Hoy junto a nuestros amigos de Radio Satélite estamos dándole la bienvenida con nuestro emblemático actividad, el encendido del árbol. Cabe señalar que Radio Satélite y Mall Premier desarrollaron esta actividad como un espacio para compartir alegría y tradición, fortaleciendo la conexión con sus oyentes y visitantes del centro comercial. Estamos aquí en Mall Premier, ¿verdad?, celebrando a lo grande lo que son los 65 años de Radio Satélite, una radio bien querida, bien apegada al pueblo, y bueno, no hemos venido aquí a celebrarlo con la gente porque la radio es de la gente y hemos venido aquí a darle diversión, entretenimiento, a regalar premios. Los locutores de Radio Satélite acompañaron la celebración interactuando con el público, tomándose fotografías y compartiendo momentos especiales que enaltecen la cercanía de la estación con la comunidad. Hemos podido sentir el calor de cada una de las personas que estuvieron acá con nosotros celebrando lo que es el 65 aniversario de Radio Satélite, su estación amiga. Hemos dado inicio a las fiestas de Navidad y con ello arrancamos la celebración durante todo este mes de noviembre, celebrando pues con cada uno de nuestros oyentes los 65 años de llevarles a cada uno de ellos el servicio social más efectivo de manera ininterrumpida. Luego de una jornada llena de dinámicas especiales, la entrega de boletos para el concierto de Bronco y muchas sorpresas más, la noche cerró con broche de oro dando inicio a la temporada más festiva del año. La denuncia del extitular de Salud, Manuel, discurso público e iniciar una investigación con prontitud, opinan sectores entendidos en materia sanitaria. La denuncia del exsecretario de Salud, José Manuel Mateu, sobre una presunta sobrevaloración de más de 5.000 millones de lempiras en la construcción de los 12 hospitales que ejecuta la administración de la presidenta Xiomara Castro no debe quedar en declaraciones públicas. Así lo considera esta analista, quien insiste en que el exministro tiene la obligación de presentar una denuncia formal ante los entes de justicia competentes para que se inicie inmediatamente una investigación. Es importante que él presente esta información ante los operadores de justicia y que proceda con la investigación de una manera imparcial. Una investigación porque el sistema de salud ha sufrido demasiado en relación a mucha corrupción, evitando de esta forma que se dé el tema del acceso a los servicios a la población. Esta exsecretaria de Salud pidió no politizar el tema, tomando en cuenta la efervescencia electoral que atraviesa el país. Lamentó que mientras crece el debate por la supuesta sobrevaloración millonaria en la construcción de los hospitales, el pueblo hondureño siga padeciendo la falta de atención médica. Exigió además a los operadores de justicia actuar con prontitud y no esperar más para tomar cartas en el asunto. Con la situación política tan delicada que está viviendo nuestro país, lo mejor que podemos hacer con esa denuncia es que sea investigada por los entes competentes y se aplique lo que la ley establece según los resultados que se obtengan, sin politizar la situación. De su lado, este profesional de la salud consideró la necesidad de realizar una auditoría internacional ante la gravedad de la denuncia y cuestionó si dentro de la millonaria cifra denunciada se incluye también el equipamiento de los hospitales. Un hecho relevante es que no sabemos si está incluido o no el equipamiento y los aspectos operativos que requerirán de parte del gobierno de la República un incremento de costos al final de todo el proceso. De tal manera de que estamos totalmente llamando la atención de que es necesario la realización de una auditoría internacional. Cabe señalar que Telenoticias buscó una reacción en el Ministerio Público para conocer si el doctor Mateu ya había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía o si piensan iniciar una investigación de oficio, pero se llamaron al silencio.
La denuncia ya está sobre la mesa. Lo que sigue dependerá de la voluntad de las autoridades para investigar si hubo o no irregularidades en uno de los proyectos más grandes de la actual administración. Gabriela Lobo, Telenoticias. Informaremos, combustibles experimentarán alzas y rebajas en los precios a partir del próximo lunes. Y Desarrollo Económico advierte que no se justifica aumento en precio del huevo. Pero antes de desarrollar estas noticias, desde Marcala La Paz, donde la calidad del café es reconocida mundialmente, emerge un proyecto que le añade un valor esencial, la conciencia ecológica. Le presentamos Café Botánico, la marca liderada por la joven Cindy Vázquez, que no solo busca conquistar su paladar, sino también salvar el medio ambiente. Es nuestra historia del emprendedor de esta noche. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. De las fértiles montañas de Marcala La Paz, cuna del mejor café de Honduras, nace un proyecto con un aroma distinto. Café Botánico, con una visión impulsada por la joven Cindy Vázquez y su esposo. Su objetivo, más allá de vender el aromático, es el cuidado del medio ambiente. Pues nace a través del deseo prácticamente de querer consumir un buen café. Nosotros somos amantes del café y también nos encanta el tema tanto ecológico como sostenible. En este punto, pues queremos dejar una huella positiva en todos los hondureños, también en el rubro del café. Cindy busca simbolizar a través de cada bolsa de café la importancia de la conservación y la sostenibilidad del medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque nosotros como hondureños, lastimosamente, hay un descuido en cuanto a la protección ambiental y queremos pues reforzar un poco el tema de cuidado ambiental. Entre los objetivos de Café Botánico es tener una variedad de productos de excelencia. Por ahora solo tienen la marca Café Botánico. En San Pedro Sula, Orly Martínez. Bueno, y en este segmento aprovechamos para informarles, mire usted las repercusiones que tiene todo este panorama político electoral que atravesamos los hondureños. En los últimos meses el ahorro ha experimentado un sustancial incremento entre todos nosotros, atribuido a la desconfianza y cautela en el ambiente político, opinan los analistas. El comportamiento financiero de los hondureños cambió en los últimos meses. Mientras el crédito sigue en caída, el ahorro aumenta en 12% a nivel general y más de 21% el de los hogares, reflejando que hay desconfianza y cautela por el ambiente político. Lo cual refleja de que hay confianza en que el sistema financiero puede hacer su trabajo, pero no hay confianza en la actividad económica futura, dependiendo, por supuesto, del resultado electoral de fin de mes y la actividad de inversión, que es la más importante por el sector privado, en generar empleos, en generar actividad económica, está básicamente frenada. Los depósitos en dólares crecen en más de 13% y no es porque sobre el dinero, sino porque buscan un refugio para proteger los lempiras ante una posible crisis política y económica. El tema de los dólares hay que recordar que viene siendo como una moneda de refugio, no solamente para los hondureños, a nivel mundial el dólar se ve como esa moneda que mantiene su valor y por lo tanto vale la pena contratarlo. Este incremento en el ahorro y la acumulación de dinero en los bancos porque nadie quiere endeudarse provocó una reducción en la tasa de interés que reciben los ahorrantes. ¿Qué hace la banca? Bueno, como tiene un exceso de liquidez, lo que está haciendo entonces es que la tasa de interés que le paga a los ahorrantes ya la bajó. Los últimos 4 meses, a la fecha, ha bajado en 5 puntos la tasa de interés promedio que le está pagando a los ahorrantes. ¿Por qué lo hace? Porque no necesita más liquidez. Mientras los hondureños guardan sus lempiras y cada vez más sus dólares, la economía se mantiene en pausa, esperando lo que ocurra tras las elecciones.
A partir del próximo lunes, el galón de gasolina superior bajará 20 centavos y su nuevo precio será de 101.16, mientras que la regular incrementará 8 centavos, quedando en 94.09 lempiras. Por su lado, el queroseno tendrá un alza de 47 centavos para un precio de 78.47, pero el diésel subirá 59 centavos, reflejando un nuevo precio de 88.26, y el LPG vehicular bajará 28 centavos, quedando en 44.57 lempiras. El precio de los huevos incrementó en 5 lempiras por cartón en algunos mercados capitalinos en los últimos días, pero la Secretaría de Desarrollo Económico advierte que no se justifica porque hay suficiente producción. Por ello, deben bajar el precio o les aplicarán fuertes multas. Lo digo así categóricamente, lo digo categóricamente. Quien le haya subido el precio a esos huevos ahí, se los va a bajar, porque realmente no hay justificación, y si no le voy a poner multas extraordinarias porque es un irrespeto, es un abuso total al pueblo hondureño. El cartón de huevos grandes pasó de 90 a 95 lempiras, el mediano subió de 80 a 85, en tanto el huevo pequeño aumentó a 75 lempiras, reflejando un ajuste generalizado en el precio de este producto de consumo básico, sobre todo en la temporada de fin de año. En 92 centavos se depreció el lempira frente al dólar en los primeros 10 meses del año, según el último reporte de operaciones cambiarias del Banco Central de Honduras, detallando que el tipo de cambio llegó a 26.29 lempiras y el precio de venta al público en el sistema financiero alcanzó los 26.42 lempiras por dólar al 31 de octubre. Para el cierre de diciembre se proyecta que la moneda se devalúe en más de 1 lempira, encareciendo el precio de los productos y servicios que compran los hondureños, a pesar del incremento en el ingreso de remesas y los mejores precios del café. La Secretaría de Energía presentó este día la Prospectiva Energética Nacional 2025-2050, un plan que traza la ruta del país hacia una transición gradual a fuentes de energía renovable que permitiría abaratar costos, mejorar la competitividad y disminuir la vulnerabilidad frente a los precios internacionales del petróleo. Además, el informe subraya que el país necesita inversión privada, políticas estables y planificación de largo plazo para hacer sostenible el cambio y garantizar energía limpia y accesible para todos. Bueno, Cristina, para digerir todas estas noticias políticas, económicas. Así es para digerir. Necesitamos algo de cultura. Nuestro viernes cultural. ¿Te parece? Claro que sí. Muy bien. Con Carolina Andino. Buenas noches y bienvenidos. Esta semana la música hondureña y la fotografía centroamericana demuestran que el arte es el puente que nos conecta con nuestra identidad y con nuestros pueblos hermanos. Esta semana se lanzó el primer disco de música hondureña en formato sinfónico, interpretado por la banda de los Supremos Poderes. El álbum reúne nuevos temas musicales hondureños que incluyen Mi Novia Ceiba, Noches de Santa Bárbara, El Bananero, En Mi País, entre otras. El lanzamiento se realizó en el marco del 129 aniversario de esta histórica agrupación y marca un nuevo camino para el rescate de la música nacional en formato de banda sinfónica. El MIN inauguró la exposición fotográfica Tipología Tropical del artista salvadoreño Antonio Mena, una propuesta que retrata escenas cotidianas de El Salvador, que se convierte en un espejo para reconocernos como centroamericanos. Cada retrato invita a reflexionar sobre las identidades, gestos y símbolos que nos definen. Y para este fin de semana le invitamos a ser partícipe de la creatividad hondureña y asistir a una feria que reúne arte, música y emprendimiento. La Universidad Pedagógica celebra este sábado 8 de noviembre la CreaFest, o Feria de Economías Creativas. El evento incluye expoventa de pinturas, taller de persecución, muestra gastronómica y stand de emprendedores creativos. Una jornada completa para disfrutar y apoyar a los creadores locales. Para cerrar, recordemos que cuando apoyamos a nuestros artistas y emprendedores creativos, fortalecemos la identidad cultural y el desarrollo del país. Feliz noche para todos. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Quiero iniciar presentándoles esta imagen devastadora de cómo estamos perdiendo la capa forestal en el territorio hondureño. Esta es la Mosquitia, completamente devastada. Como lo muestran las imágenes, Honduras está viviendo una verdadera crisis ambiental sin precedentes, perdiendo incluso patrimonio de la humanidad. Pero, pues estamos haciendo muy poco en la acción climática. Y mientras hemos cerrado en las últimas horas con alta contaminación, micropartículas contaminantes 2.5, estamos respirando pura contaminación. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Pues proyección de un sábado seco y un domingo con lluvias. Aquí tenemos justamente el mapa de simbología que nos muestra algunos canales de humedad que se extienden sobre la península de Yucatán y Guatemala. Y para el día lunes llega el Frente Frío número 3, que trae pues temperaturas frías, abundante lluvia para la zona norte y pues hay que prepararse porque serán de 4 a 5 días de lluvia en la costa norte. Aquí está justamente esta proyección de modelo meteorológico que nos muestra una baja presión al este de Honduras y Nicaragua, el Frente Frío y luego ambos sistemas pues inciden en toda esa inestabilidad para Centroamérica. Pero para este fin de semana nos quedamos en esta jornada sabatina con condiciones semiestables. Esta es la proyección, solamente algunos chubascos en la parte nororiental, aquí donde ven estos colores. Luego el resto con condición seca. Pero para el domingo la condición cambia y ya podemos ver estas zonas rojas, que es donde la posibilidad de lluvia es más elevada en zonas del norte, áreas del centro, occidente y oriente, dejando a un lado la zona sur. Y luego el lunes llega el cambio rápido, drástico de los vientos y pues ingresa ese frente frío que nos va a dejar condiciones bastante inestables sobre el territorio hondureño y centroamericano. Para este fin de semana, la altura de Olivia a la salida del Golfo de Fonseca 1.7 metros y normal en el litoral caribe de 1.3, con temperaturas cercanas a los 30 grados en la mayor parte del territorio. La zona sur y norte siempre reportando las temperaturas más elevadas de 32 y 33. A cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. En este Black Hazte Notar, obtén 35% de descuento en aros oftálmicos y 20% de descuento en lentes. Por unanimidad de votos, Corte Suprema declara inadmisible petición de antejuicio en contra de 2 magistrados del TJE solicitada por el Ministerio Público. Ministerio Público anuncia que está listo para librar requerimientos contra 2 magistrados del TJE porque rechazo de antejuicio les faculta para una acusación directa. Marlon Ochoa propone dar a los militares el transporte del material electoral. Red H advierte que ello eleva el riesgo de los comicios. Más de 90 países cuestionan a Honduras en el EPU en Ginebra por el estado de excepción, acoso a entes electorales e intimidación a la prensa.